Bueno, hola otra vez. Vamos a dar inicio a la última sesión del día de hoy, que ha sido realmente el día más agotador, porque ha sido mañana y tarde. Y bueno, para mí es un placer presentar a mi compañero y, sin embargo, eterno amigo, José Antonio Ramos Arteaga, Pepe. Pensé que iba a decir heteroamigo. No, pero ya quisiera yo. Digo, empezamos mal. Ya quisiera yo, entonces eso sería ya premio, pero bueno, no pierdo la esperanza. Bueno, ahora en serio, yo creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, conocemos al grandísimo Pepe, no necesita mucha presentación, es director desde hace años, bueno, desde su fundación de la Agrupación de Teatro de Filología, investigador en estudios teatrales, medievalista, pero nos interesa ahora por sus investigaciones en la cultura transgénero. Él imparte contenidos relacionados con ese tema en el Máster de Género de la Universidad de La Laguna y ahora mismo acaba de llegar de México, menos mal que vino antes del terremoto, porque hubiera sido para nosotros una grandísima tragedia que le hubiera pillado allí. Bueno, entonces estuvo en un encuentro investigando todo este tema del mundo trans. Entonces es muy interesante, muy polémico, creo que viene con la artillería cargada y los dejo con él y que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar sí quería pedir disculpas porque, como efectivamente acaba de comentar Isa, la charla es muy distinta a como estaba planeada. La charla estaba planeada con un diálogo que precisamente ayer íbamos a empezar a grabar a partir de una serie de preguntas que tienen ustedes en el guión. El guión original es el que ustedes tienen en una página suelta y lo que les he dado es precisamente una reconstrucción que he tenido que hacer desde ayer a hoy, porque precisamente quería establecer aquí mismo en directo un diálogo con mi compañera y activista transexual, o sea, mi compañera de trabajo en el proyecto en México, y activista transexual Alexandra Rodríguez de Ruiz, y precisamente en mi despacho ayer vivimos el terremoto en directo, porque estábamos precisamente bajando la primera intervención cuando ocurrió todo. Entonces, realmente no es la conferencia o la charla o la ponencia que yo tenía construida en mi cabeza y que habíamos construido a partir de una serie de preguntas que se iban también para que ustedes pudieran interactuar con ella, porque es una activista muy importante en el ámbito latinoamericano. Está ahora terminando su libro Yo crucé la frontera en tacones, porque fue además inmigrante ilegal durante muchos años en Estados Unidos y volvió, y ahora está en un plan precisamente internacional de apoyo a los transexuales y las transexuales de Centroamérica. Y precisamente ayer pues no hemos podido traer los cortes que yo tenía pensado pues traer y iniciar el diálogo. Entonces lo que sí he hecho ha sido precisamente plantearles un bloc de materiales que me sirvan un poco para iniciar ese diálogo que no puedo hacer con ella ahora por desgracia, pero que me sirve para dar voz precisamente a lo que se ha llamado, ya veremos que eso es un problema, transexualidad sí en términos, o transgenerismo en términos, ya veremos que ese es un problema terminológico que ya es un verdadero inconveniente a la hora de abordar el fenómeno trans. ¿Por qué les he dejado todos esos materiales? Por una sencilla razón, porque habitualmente en este tipo de estudios no se suele escuchar la voz trans. Es muy habitual que los académicos por un lado, los sexólogos y sexólogas por otro, los especialistas, los moralistas, los juristas, etcétera, etcétera. Hay toda una maquinaria de creación del conocimiento, de creación de verdad jurídica, de verdad científica acerca del mundo de la transexualidad, y realmente en muy pocas ocasiones, salvo con carácter incluso, desgraciadamente, con carácter casi folclórico, en ocasiones aparece como una figura a exhibir, una figura que monstruosa, y volvemos otra vez al elemento teratológico, ¿no? Al elemento de la excepción que viene en parte a confirmar lo que esos estudios han realizado sobre lo que ella o él representa. Entonces, lo que he querido fundamentalmente es
que a través de la lectura que yo haga y de la introducción que yo haga, aparte de mostrarles algunas de las últimas producciones, salud, que se han hecho en este momento, pues mostrarles un poco, en primer lugar, dar un pequeño paseo, una pequeña panorámica de cómo se mueven ahora mismo los estudios de transgénero y sobre todo y especialmente, y esa quizás podría ser la parte polémica, pero yo no la veo polémica porque yo lo que voy a decir es que estamos en la misma trinchera y al enemigo al que está en la trinchera, al que tenemos que combatir, está en otro sitio, no está entre las nuestras. Y es precisamente el problema que ya casi histórico, pero que bueno, la podemos discutir, lo podemos hablar, yo traigo una opinión muy concreta sobre ello, del problema del movimiento, sobre todo de ciertos movimientos feministas con respecto a la articulación de la experiencia trans en las reivindicaciones y en el movimiento feminista, fundamentalmente. Que ya les digo que yo creo que esa no es la polémica, sino la polémica que les traigo es mucho más cercana y viene a partir de un artículo que ese es nuestro enemigo que tenemos que combatir y que mostraremos al final de la charla. Entonces, en primer lugar, el primer punto en el que yo me quiero centrar, por supuesto, yo sé que estoy en un espacio noble, sé que estoy en un espacio, digamos, formal, muy formal, no estoy en un aula, pero creo que nos podemos permitir el lujo de, si quieren, interrumpir en un momento determinado e iniciar un diálogo en mitad. Yo no me voy a ir, no se preocupen que el guión está ahí, con lo cual podremos volver perfectamente al guión, pero para no dejar cosas para el final y si quieren iniciar diálogo durante la intervención no hay ningún problema. Bien. Bueno, en primer lugar, con respecto a la experiencia, vamos a llamarlo experiencia trans, porque uno de los problemas que tenemos en la actualidad es precisamente toda la cantidad de conceptos que se solapan unos a otros, que parecen intentar definir determinadas puestas en escena y no otras puestas en escena del género, pues vamos a llamarlo experiencia trans. Y en primer lugar, lo que importa siempre en un movimiento que ha tenido conciencia siempre, porque lo hemos visto en lo poco que tenemos histórico, las pocas voces que tenemos, sabemos que hay una conciencia, y eso es importante, una conciencia de esa diferencia con respecto a unos patrones de normalidad. Lo tenemos precisamente gracias a la única y primera gran recopilación de memorias, estas en inglés han sido traducidas al castellano, de las primeras, es una pequeña colección de las primeras memorias que se conservan desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX de las personas trans que por alguna razón escribieron y afortunadamente conservamos esos testimonios. Entonces, en este tipo de movimientos de toma de conciencia es muy importante el concepto de archivo. El concepto de archivo como espacio, no solo como un espacio físico, por ejemplo, el archivo fotográfico del TEA, no solo como un espacio físico, sino también un espacio, tampoco es un espacio de acumulación de cosas, sino como un espacio en el que uno puede dialogar con las experiencias pasadas y situarlas un poco en un continuum que le dé cierta articulación, que no parezca un elemento atomizado ni un elemento excepcional o pequeños islotes a lo largo de la historia, sino el archivo sirve fundamentalmente para empezar a relatar las historias, no la historia de la transexualidad, sino las historias de la transexualidad, como de la heterosexualidad no hay una historia, sino hay historias de las heterosexualidades, como hay historias de las homosexualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esta pluralidad es fundamental desde el punto de vista conceptual, porque es uno de los grandes avances del posmodernismo como pensamiento, es precisamente el derribo de esos grandes relatos, de esos relatos únicos, casi blindados, en el que todo parecía un elemento providencialista de causa-efecto y que conducía digamos, al final de los tiempos y con tranquilidad. No, los relatos son muchos se confrontan, igual que tenemos relatos de personas homosexuales que son homófobas,
una experiencia que parece, entre comillas, un poco paradójica y sin embargo es parte también de esa historia de la homosexualidad, pues también encontramos, como veremos un ejemplo, que en la historia de la transexualidad también tenemos un elemento de transfobia importante. Entonces, todas esas gamas hay que intentar contemplarlas, pero en primer lugar lo que hay que construir es el archivo. Y el archivo, el problema del archivo, es que nosotros no lo llamamos archivo. Cuando nosotros nos acercamos a experiencias como la larguísima experiencia de las historias gays y lésbicas en Occidente, nosotros utilizamos habitualmente el concepto de contraarchivo. Porque los archivos tradicionalmente, ya les digo, tienen una voluntad de conservar, tienen una voluntad, entre comillas, de congelar los momentos de la historia y a partir de un relato de un historiador o de alguien que acceda a esos archivos, darle, digamos, una especie de coherencia textual. Cuando nosotros hablamos de contraarchivo, sobre todo desde la perspectiva queer, que es desde la que estoy hablando, nosotros hablamos del archivo que además se desactiva a sí mismo. Es un archivo abierto, es un archivo que dialoga y rompe los tiempos entre el pasado y el presente y que, por supuesto, no cree que todo esté clausurado, sino que efectivamente hay que intentar establecer relaciones con otros aspectos de ese fenómeno o con otros aspectos de ese mundo o de esa experiencia que pueden ser relevantes. Es decir, el contraarchivo además casi siempre se elabora a partir de las informaciones del enemigo. Es decir, cuando nosotros, fíjense que rara vez nos vamos a encontrar, por ponerles un ejemplo, porque hay muchísimos libros en el mercado en ese sentido, rara vez nos vamos a encontrar una historia de la homosexualidad que no empiece, por lo menos en Occidente, que no empiece con las condenas eclesiásticas, con las persecuciones judiciales y con las ejecuciones públicas. Rara vez esa es parte de la historia. Y a ellos les hubiera gustado, y digo ellos en el sentido a todos esos representantes de esa represión contra los homosexuales, les hubiera encantado que con el fuego con el que castigaban la sodomía hubiera desaparecido el pecado, pero tenían un defecto, y es que tomaban nota y dejaban fe de eso para el futuro. Y por tanto, es un archivo que en realidad no le hubiera gustado estar, pero que tenía que estar para dar fe de ese acontecimiento. Y gracias a ese enemigo, nosotros tenemos una historia de la homosexualidad como tenemos una historia de la esclavitud. Por ponerles, se lo digo porque hay una compañera trans que en sus memorias empieza precisamente comparando la transexualidad con la esclavitud. No hay una historia de la esclavitud hecha por esclavos en muchas ocasiones, salvo los pocos cuadernos que hicieron aquella primera generación de hijos de esclavos que empezaron a escribir porque fueron educados en la fe cristiana. ¿Por qué podemos reconstruirla? Porque en la casa fuerte de Adeje, o en la isla de Gorée, o en los distintos mercados del Caribe, alguien tomó nota del peso, del tamaño de quién murió y de dónde venían esos esclavos. Es decir, las historias de determinadas comunidades que nosotros llamamos comunidades injuriadas históricamente, comunidades de la injuria, comunidades que han merecido el discurso del odio, pues esas comunidades en muchas ocasiones no han podido escribir su historia. Y por tanto el archivo que nosotros tenemos es un archivo que proviene fundamentalmente del enemigo, de aquellos que no querían que esto pasara, o sea, que esto se transmitiera porque no era parte de la historia ornada y maravillosa que habían creado para su comunidad dominante. Bien, pues nosotros tenemos con el tema del transgénero o de la transexualidad o de la experiencia trans, vamos a trabajar ya a partir de ahora con el concepto de experiencia trans, tenemos en primer lugar que hay un vacío brutal. Hay un vacío brutal, además les he disgregado un poco los puntos en los que las dificultades que tenemos para crear este contraarchivo. Cuidado, dificultades que tienen otros colectivos y otras comunidades injuriadas. En primer lugar, la dificultad conceptual. Claro, ¿cómo llamamos a una persona que ha sido denunciada por ir de tapada, como se decía en la época, ir de tapada, es decir, vestirse de mujer y ocultar su rostro, que hay varias pragmáticas en el siglo XV, XVI y XVII contra las tapadas, que para nosotros son como las mascaritas de carnaval, que ocultan su rostro y hacen una vida no de carnaval, sino en algunos momentos puntuales de la comunidad aparecen estas tapadas.
¿Podemos hablar de experiencia trans ahí? ¿Hay una conciencia trans? ¿Qué son estas personas que aparecen y que supuestamente pues, tienen algunos de los elementos de lo que luego vamos a llamar experiencia trans? Entonces, hay un primer problema para colocar, y aquí tenemos varias compañeras de biblioteca. No hay un CDU, no hay una posibilidad para catalogar, y el catálogo es fundamental, porque según y dónde coloques el documento o el testimonio, te dirá en muchas ocasiones una cosa u otra. La catalogación es importante. Bueno, pues para catalogar hay que tener muy claros los conceptos, y en este caso, desgraciadamente, ni en la actualidad está claro, ni sabemos en muchas ocasiones cómo trabajar lo que ha ocurrido en Europa con esos hombres vestidos de mujer, esas transmujer, de los que tenemos testimonios y no pocos. El problema es que no tenemos pocos testimonios, tenemos muchos testimonios. Pero ¿dónde colocamos esa imagen? Entonces tenemos un primer problema que es un problema conceptual. El segundo lugar, las fuentes de información. Y aquí, evidentemente, lo que les decía al principio, la hegemonía absoluta, por lo menos hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, en Occidente la hegemonía de un discurso heteropatriarcal. ¿Qué es un discurso heteropatriarcal? Fundamentalmente un discurso heredado desde tiempos de Aristóteles, mediante el cual la sexualidad está fundamentalmente establecida entre hombre y mujer, ahí la primera parte, hetero, y la segunda parte, patriarcal. El varón es dominante y la mujer, recuerden, es un hombre mal hecho, todas esas caracterizaciones que ha habido a lo largo de la historia. Por tanto, es una conceptualización que se ha llamado de muchísimas maneras. Yo prefiero heteropatriarcal precisamente porque combina el aspecto sexual, pero sobre todo el aspecto ideológico profundo que ha gobernado toda la cultura occidental, por mucho que ahora aparezcan diciendo ejemplos concretos de mujeres que lucharon contra eso. Hay una continuidad de lucha, precisamente, desde el principio de los tiempos contra ese pensamiento heteropatriarcal, pero evidentemente los grandes relatos siguen funcionando, desgraciadamente, y seguimos todavía construyendo heteropatriarcalmente nuestra vida e incluso nuestros libros de texto. Incluso nuestros libros de texto. O quién entra en la PAU o quién no entra en la PAU, por ejemplo, por ponerles un caso muy concreto, porque hay aquí personas de segundo de bachillerato, de la discusión sobre si deben entrar autoras o no deben entrar autoras, pues esa discusión es los últimos estertores, precisamente, bueno, los últimos estertores no, porque ahora con Trump, compañía y demás, pues tenemos un revivir, y bueno, y con Rajoy, etcétera, tenemos un revivir de una idea heteropatriarcal nuevamente remozada y que está ahí. Entonces tenemos que ver cómo leemos esos textos. Y le pongo un ejemplo del primero. No los voy a leer todos porque estos son los malos, se los doy, está completo, pero no me interesan los malos, sino para que vean un poco y respiren el azufre que tienen en su prosa, ¿no? Dice, no sabemos a quién se refiere el corbacho aquí, ¿no? No sabemos qué tipo de experiencia trans es la que... Pero lo que nos interesa es que incluye la existencia de estos hombres vestidos de mujer y los relaciona, cuidado, los relaciona con la sodomía, cosa que no es verdad, es decir, que de manera que las alianzas estratégicamente haya reunido muchas siglas en un solo nombre, no quiere decir que la transexualidad tenga que ver con la homosexualidad o el lesbianismo. Son luchas, en muchas ocasiones, que coinciden porque estamos en el mismo campo de batalla, pero que son luchas distintas. Entonces, en muchas ocasiones, toda la cuestión transexual, ahora veremos un ejemplo de una serie que les voy a poner, la transexualidad en muchas ocasiones se ha solapado sobre la experiencia gay o sobre la experiencia lesbiana y no es lo mismo, no es lo mismo. Otra cosa es que estratégicamente, históricamente, haya sido así. Por ejemplo, el que nosotros celebremos el 28 de junio de Stonewall, no se lo debemos a un grupo de blancos yanquis que estaban allí tomando copas tranquilamente con su educación episcopaliana o protestante o católica, irlandesa o no. No eran blancos guapitos. Esos salieron por patas de Stonewall. Salieron por patas.
Quien dio la cara delante de los policías y a quien le partieron la cara y quien llamó a toda la comunidad, mientras los blancos homosexuales tranquilitos y relajados estaban detrás de la barrera observando, era el grupo de transexuales y el grupo de travestis que estaban trabajando algunas allí y era el único espacio en el que podían estar. Fueron ellas las que iniciaron este movimiento, que llamamos supuestamente de reivindicación de los derechos gay. Fueron ellas. Lo que pasa es que eso se oculta en la historia, igual que se oculta el papel de los negros en la independencia americana, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las historias heteropatriarcales a las que me refería y es el contraarchivo que tenemos que rescatar. Entonces, por ejemplo, fíjense el tono de un clásico. Este está en el canon de la literatura española, porque además lo doy yo en clase. No lo pongo bien, pero lo doy en clase, ¿no? Dice, y de estos bigardos, de ellos son en dos maneras. Hay unos que se dan al acto varonil, desean compañía de hombres por su vil acto, como hombres con los tales cometer. Hay otros de estos que son como mujeres en sus hechos y como hembrecillas en sus desordenados apetitos, y desean a los hombres con mayor ardor que malas mujeres desean a los hombres. Fuego, fuego con ellos. Y luego ya sigue con su particular... y habla de algunas cosas como reír el ojo, que es una expresión, reír el ojo, dice, y ríen el ojo al final del texto, que es una expresión que luego vamos a encontrar publicada por Rafael Carrasco en la Inquisición de Valencia, en los testimonios que se dan contra los homosexuales detenidos por sodomía en el siglo XVI en Valencia, que les reía el ojo. ¿Qué es reír el ojo? No lo sabemos. No sabemos lo que era reír el ojo. ¿Era un guiño? ¿No era un guiño? Por ejemplo, en la Inquisición de Valencia sabemos que se manejaban como reconocimiento lo de tocarse con el dedo en el interior cuando se daban la mano, y que se usaba hasta hace pocos años, porque he entrevistado a gente que lo usaba precisamente como seña de reconocimiento. Entonces, pero claro, ¿qué son estos que son? Porque distingue unos que son varoniles y otros que son como hembras. Pero ¿hay algún fenómeno trans en el mundo medieval? No lo podemos afirmar y no podemos hacer cuestiones que pueden conducir al anacronismo. Entonces nos encontramos también con un problema, y es que las fuentes de información tampoco eran especialistas en la documentación, es decir, ni siquiera hablaban del fenómeno porque no lo conocían, solo lo condenaban, y por tanto no había un estudio minucioso sobre lo que era ese fenómeno y no les interesaba, lo que querían era destruirlo. Ya han visto, fuego, fuego con ellos, y bueno, que corrompen el aire y todas estas cosas, eso me lo sé más o menos de memoria. Pero además para construir este contraarchivo hay que ir también contra otro problema, que son las narrativas esencialistas. Las narrativas esencialistas implican que el fenómeno trans ha sido igual en todo sitio y en todo lugar, que la verdache amerindia americana es lo mismo que una trans occidental europea, y no, o que la mujer mexicana y la shia india es lo mismo que la trans que nosotros vamos a ver aquí, Ángel, que es ecuatoriana y hace la prostitución en París. Que es lo mismo, el fenómeno no. Hay un elemento de clase y hay un elemento de etnicidad que es muy importante y hay que contemplarlo. No es lo mismo Maura, que es judía, profesora universitaria y maravillosa y que vive en unos apartamentos que se llama Shangri-La y demás, que Ángel, que lleva 2 años enviando dinero a su familia prostituyéndose en la calle de Clichy en París, y que desgraciadamente cuando llega su familia se ha fundido todo el dinero en Ecuador y tiene que volver a Francia a prostituirse para vivir. No es lo mismo, como diría Alejandro Sanz, famoso filósofo español, ¿no? Pues no es lo mismo. Entonces, claro, cuando las narrativas son esencialistas, pues evidentemente caemos en que es lo mismo esto, el verdache que esto, y son hombres vestidos de mujeres y que son como travestis. Luego, eso sí, ponen la cosa de, bueno, es en esas culturas, pero... Y se quedan como, igual que, bueno, pues no sé, aquí tocamos las chácaras, pues mira, los de Oaxaca tienen pues un tercer sexo, fíjate tú qué gracioso. Pero es tan grave que ahora mismo en México tuve un problema en el Museo de Antropología. Tuve un problema porque la segunda planta del Museo de Antropología está dedicada a la etnografía de los pueblos actuales y me lo pegué completo.
Y pregunté al final que dónde estaban las mujeres de Oaxaca, porque vi un montón de escaparatitos llenos de maniquíes blancos, por cierto, maniquíes blancos, pero con las ropas tradicionales, etcétera, etcétera. Eso ya, lo de los museos ya se lo dejo a Isidro para que haga crítica de los museos, pero de allá, de Ciudad de México. Pero les pregunté por ese tercer sexo, que es un elemento esencial en muchísimas comunidades indígenas de México que funciona y que están perfectamente integradas. ¿Dónde estaban? Claro, el museo no es para que tú conozcas México, es para que el que viene de fuera fundamentalmente vea la lectura que el poder hegemónico masculino mexicano dentro de sus... pues ha creado de México, es una lectura. Y ahí las pocas veces que había hombre y mujer, porque representaban a lo mejor tradiciones de matrimonio y demás, pero no existía para nada precisamente la gran tradición del tercer sexo, que es común a prácticamente toda la América Latina, pero especialmente en México están perfectamente incorporadas como una comunidad propia. Entonces, claro, tenemos ese problema también para construir el archivo. Voy rapidito. Otro. Bueno, el texto 2. El texto 2 lo buscamos, lo pongo en el 4. La falta de relación con experiencias culturales alejadas en el tiempo y en el espacio. Lo mismo que decía aquí de la etnicidad y la clase ocurre también con el tiempo y el espacio, pero hacia atrás, de manera diacrónica. Por ejemplo, para que ustedes vean, en muchas ocasiones, porque a veces la gente se acerca a los textos y me hace mucha gracia, me dice, no hay información. Y lo que te dan ganas de decir es, no la has buscado o no sabes buscarla. Eso es otra cosa. Por ejemplo, el último libro que se ha hecho sobre experiencias trans, una pequeña historia de la transexualidad, hablaba de las dificultades del archivo. Pero hablaba de no encontrarse libros, no encontrarse fotografías. Afortunadamente tenemos bastante. Por ejemplo, ahora el archivo Colom, que hizo Joan Colom en Barcelona, de todas las prostitutas del Raval, tiene una parte especialmente dedicada precisamente a la prostitución trans en el Raval en los años 40, 50 y 60, asombroso. Pues, ¿qué pasa? Que no saben, entre comillas, que sí hay información, hay mucha información. Lo que pasa es que hay que buscarla. Por ejemplo, para que ustedes aprendan de alguien del siglo XVII, que en aquella época no existía ni la palabra transexualidad, y sin embargo esta persona dice, no, sí, hay un montón de cosas. Fíjense, este es un capítulo de un libro, el segundo texto, el texto 2 es el de León Pinelo, y ya aquí abandonamos a los malos, ¿vale? Ahora ya nos metemos ya con la voz trans. León Pinelo, de 1641, es un libro sobre si las mujeres deberían ir veladas o no deberían ir veladas. Fíjense, debate que nosotros ahora relacionamos con el mundo musulmán. Y resulta que no, es un debate que está en pleno siglo XVII, abierto en España, sobre si las mujeres tendrían que llevar velo o no, cubrirse el rostro o no. Sobre todo para estos que van de islamólogos y que parece que, bueno, pues eso es un problema que hay, y hubo hasta una pragmática real, y todo esto es una respuesta a la pragmática, ¿no? Dice, velos antiguos y modernos en los rostros de las mujeres. Dice, hay un capítulo que dice que si los hombres tendrían que llevar velo, que si sería correcto que los hombres llevaran velo. Y entonces el autor dice, en el fundamento cuarto se propone el inconveniente que se sigue de la permisión de los velos en atreverse los hombres a vestirse de mujeres para fines ilícitos y escandalosos, fiándose en que cubiertos los rostros no pueden ser conocidos. En que se advierte, lo primero, que si esto fuere solo por liviandad, será pecado venial. Es decir, si es por juego, eso no hay ningún problema. Si por algún fin o circunstancia que de suyo sea culpa mortal, lo será la mudanza del traje, así en el hombre como en la mujer. Es decir, ni el hombre se podía vestir de mujer, ni la mujer de hombre. Sí, era realmente con vista a algo más allá de la diversión. Y si fuere por necesidad, como aparece en la novela, en las novelas de la época, el chico disfrazado de chica o la chica de chico, pues entonces, si fuere por necesidad, no habrá culpa alguna, según doctrina de Santo Tomás, seguido por Navarro. Pero lo más interesante viene ahora. Dice, suponiendo pues estos tres casos, y el más grave que es el de la culpa mortal, y siguiendo la solución con que por ahora vamos, se pregunta si es acaso este inconveniente nuevo. La gente dice, ay, esto es nuevo, esto nunca visto, sabido ni conocido, sino en nuestros tiempos. Que haya hombres
que para ejecutar sus malos intentos se vistan de mujeres. Dice, esto es nuevo, esto es una novedad. Que es lo que dice cualquier persona. Dice, cuando ve a una persona transexual, dice, ¡ay, estos tiempos! Bueno, pues este hombre, en pleno siglo XVII, contesta lo siguiente. Dice, falta pareciera de discurso, ignorancias de las historias y poca noticia de la condición humana y mala inclinación de los hombres, imaginar que solo nuestro siglo ha sentido este daño y reparado en este inconveniente, siendo tan antiguo casi como el uso de cubrirse las mujeres y los pasados tan viciosos en todo género de maldades, y aún más que los presentes, como prueba en su diatribe Juan Johnston Polono, que titula Constancia de la naturaleza, porque ha sido y es constante en la condición humana, aunque hoy menos depravada que en tiempo de los romanos, por haberse mejorado con la ley cristiana de que ellos carecieron. Que es todo el asunto que con 50... Y todo el capítulo, que son casi 10 páginas, está dedicado a poner ejemplos de hombres disfrazados de mujer a lo largo de la historia, casos que son a veces muy conocidos como el de Aquiles y casos que son absolutamente novedosos y cuya primera noticia está en este capítulo que no tiene nada que ver con la trans. Claro, la documentación, el problema es que hay que buscarla y rastrearla. Entonces, ese es otro de los problemas que tenemos. Y el último, el último lo pongo aquí porque va a ser el último también con el que voy a cerrar. Y ahora les pongo un vídeo para que se entretengan. Vale. La necesidad, y esto sí es verdad, y ahora sí que esto puede ser la polémica que había anunciado Isa, pero que no va a ser tal polémica, espero, si no, yo, perfecto. La necesidad de una agencia trans que articule los testimonios. Un proyecto en construcción y frente a las clausuras. ¿Qué quiere decir esto? Bien, evidentemente cuando alguien construye un contraarchivo, cuando alguien decide restablecer o intentar dilucidar los jalones de la historia de un determinado fenómeno o experiencia, evidentemente no lo hace por cuestiones arqueológicas. En fenómenos que tienen una importancia y unos enemigos tan grandes como el último que les voy a comentar, tan grandes y tan importantes, la arqueología sobra. La arqueología es un instrumento. Tenemos que hacer una reconstrucción genealógica y que sirva precisamente para la lucha trans. No puede ser pura arqueología. No puede ser ni academia, ni puede ser museo, ni puede ser el establecimiento, digámoslo así, de un relato coherente, maravillosamente, en el que todo acaba feliz. Es decir, ahora vivimos en el mejor de los tiempos, están todos los derechos y afortunadamente, salvo por culpa del PP, pero afortunadamente ha entrado la ley de género ayer en el Parlamento Nacional. Ayer, ¿de acuerdo? Entonces, con el voto contrario de todo el PP. Bien, estamos en una situación de lucha. Entonces, toda la historia que se haga y todos los actos públicos y visibles que se hagan en ese sentido, y esto pretende ser también uno de esos actos públicos, pues evidentemente es para el concepto de agencia, para construir un espacio, pero también para construir un discurso y para construir un lugar, un espacio, en la convivencia común, independientemente ya de los roces que haya entre los sujetos y entre las leyes, etcétera. Es fundamentalmente una agencia, es una toma de conciencia, pero una toma de conciencia, si quieren, aunque el término no es muy cómodo, armada. Armada no con escopetas, sino armada precisamente con toda una serie de construcciones teóricas, con una serie de construcciones testimoniales y sobre todo con un contraarchivo que apoye esa lectura que se está haciendo del mundo. Entonces, cuando tengamos ese contraarchivo, porque todavía estamos en proceso, podemos decir que lo bonito de la construcción de un contraarchivo es que nunca se acaba, son fenómenos en proceso, no se cierran, no son como los museos, que de repente llegas a la última sala y parece que hasta que no pase un siglo no se va a ampliar esa sala. No, aquí lo que tenemos es un proceso que elimina toda clausura, porque no hay posibilidad de clausura, porque la transexualidad, la experiencia trans, el transgenerismo, el travestismo y todo lo que a ustedes se les ponga en la boca no son experiencias que se puedan unificar ni en una categoría, ni siquiera en un mero concepto. Es un concepto amplio y, por tanto, hay que aprender precisamente de ese fenómeno la posibilidad de la fluidez conceptual,
pero también la fluidez de género y la fluidez sexual y del deseo, que es la palabra que curiosamente nunca aparece en estas cuestiones porque parece que es una cuestión biológica y es una cuestión sociológica, cuando también es una cuestión fundamentalmente física, que es el deseo. ¿De acuerdo? Bien, salud, otra vez. Vamos a pasar ahora sí, vamos a pasar al punto de partida de lo que llamamos la identidad trans. Y como es preferible que alguien tome la palabra, se la voy a dar a una persona que considero que es una de las... No lo vamos a leer todo, bueno, son dos personitas. Vayan al texto... Ay, Dios mío, ya me perdí. Al texto 3, sí. Es que ya empecé con los malos. Eso es lo malo de los malos, que te despistan, porque, claro, lo del infierno y demás llama mucho la atención. Pero vamos realmente a quien nos interesa. En este caso es Kim Pérez. Kim Pérez, que ha sido una de las principales abogadas de la palabra transfeminismo, de traer la conceptualización del transfeminismo como herramienta de trabajo en la academia, pero también en los movimientos sociales y en los movimientos de reivindicación del género. Y me gustaría empezar con este texto porque es un texto muy elocuente. Es un texto muy elocuente y tiene que ver precisamente con esa pregunta. ¿Qué hace o cuál es el papel que cumple lo trans en los movimientos feministas? Que es con lo que yo quiero acabar, porque lo que quiero es precisamente que esta lucha se vea al final de esta intervención, que es una lucha común. Y entonces voy a leer lo que ella dice. Dice, la pregunta ¿qué es ser mujer? Nos conduce a algo que resulta bastante difícil en la práctica, que es el esencialismo. ¿Hay algo que defina esencialmente a la mujer? ¿El cariotipo? ¿Los genitales? ¿Las funciones reproductivas? ¿La orientación sexual? ¿La conducta? ¿La ropa? ¿Todo ello junto? ¿Una parte de ella? Sin duda, hay una elevada proporción de personas que en un test que comprendiera todas esas preguntas pondría la X en la misma fila de casillas. Diríamos que es mujer a todos los efectos, persona XX, fenotípicamente femenina, capaz de maternidad, amante de los hombres, usadora de faldas, etcétera, etcétera. Esto nos llevaría con facilidad a una jerarquía de la feminidad, mujeres que serían más o menos mujeres, según el número de X que pusieran en las casillas de uno de los lados, o bien a un concepto borroso de la feminidad, mujer es más o menos tal cosa. Pero las preguntas deben ir todavía más lejos. Yo soy trans, pero no todas las personas trans recorremos los mismos itinerarios. Recordaré que el prefijo trans, que expresa la idea de transición, es el denominador común de una compleja serie de experiencias. Las personas transvestidas oscilan entre momentos femeninos y momentos masculinos. Una de ellas, con motivo del 8 de marzo, escribía que no sentía que debiera participar en el Día de la Mujer. Las personas transgenéricas afirman su feminidad cerebral y eligen vivir permanentemente como mujeres, aunque no desean operarse. Las personas llamadas transexuales, o mejor, transgenitales, optan por modificar sus caracteres sexuales primarios. Nuestra condición no es excepcional. De unas y otras no somos las únicas ciudadanas que vivimos en el país de las mujeres en un caso parecido. La realidad biológica muestra que hay un alto número de personas intersexuadas, mucho mayor de lo que se supone, alrededor de un 2% de la población, que naturalmente incluye a las mujeres con cariotipo XY o con una gran variedad de cariotipos cruzados. Son intersexuales de partida biológica, pero han querido ser mujeres, han aceptado una existencia de mujer. Carecería de sentido exigir, efectiva o moralmente, algo así como un análisis cromosómico o fenotípico para incorporarse al movimiento feminista. O peor, sería parecido al racismo, esencialista, inmovilista, biológicamente determinista. Los cromosomas muestran un punto de partida, no un punto de llegada. El ser humano es un punto de partida más un punto de llegada, más que un ser, es un proceso. Entonces, ¿qué ocurre con el feminismo? ¿A quién representaría? ¿Por quién trabajaría y combatiría? ¿Por las mujeres que lo son a todos los efectos o por quienes más o menos somos mujeres? Este es el primer punto de partida con el que quería, pero hay uno mucho más bestia, porque Kim
En este caso estaba trabajando en un espacio o en una intervención pública de discusión académica, pero hay una compañera, que es el siguiente texto, de los textos 3, que está en la página 3, que precisamente aparece aquí. Déjame ir quitando cosas para... Bueno, ya lo recogeré luego. Bien, Camila Sosa Villada, conocida precisamente como activista en Argentina, mujer extraordinaria, y ella comienza precisamente planteando qué hacer con esto que nosotros decíamos de los testimonios, cómo podemos ayudarnos. Bueno, voy a leerles solamente unas pequeñas partes. Si quieren, me siguen a mí la lectura porque voy a saltar, lo tengo marcado porque hay muchos... bueno, pero se los puse completo, les puse completo el escrito para que tuvieran la posibilidad. Dice, y es muy bonito porque hace la relación con el movimiento esclavista, es decir, con otra comunidad de injuria, que son las alianzas realmente productivas en la lucha trans. Siempre tuve la impresión de que para las sociedades modernas, las travestis éramos como los nuevos negros. Algo así como frutas extrañas, igual que como rezaba aquella canción de Billie Holiday, donde se denunciaba el maltrato a los negros por parte de los blancos en épocas de esclavitud. La canción compara a los negros con extraños frutos que cuelgan de los árboles, luego de ser linchados a la espera de un sol misericordioso que los queme, una lluvia que los pudra o un viento que los arranque. Yo diría que las travestis somos como frutas extrañas rodando por las calles a la espera de cosas parecidas. Luego la esclavitud fue abolida. Los negros ya no tuvieron más dueños y al menos para las leyes hechas por los mejores hombres de nuestra sociedad debería ser así, ¿no? Comenzaron a ser libres, a ser considerados pares. Pero tuvo que pasar mucho tiempo, tuvieron que enterrar muchos negros, arrastrar muchas cadenas hasta que pudieron entrar a los mismos hoteles que los blancos, sentarse en los mismos restaurantes donde los blancos comían, ir a los mismos hospitales donde se sanaban los blancos. Es triste, pero la humanidad siempre llega tarde al uso de su corazón. Frase absolutamente demoledora. Los travestis fuimos durante muchos años, largos años, tratadas como negros. No tuvimos documentos, de modo que entre una identidad elegida y la que se nos había dado al momento de nacer, había desaparecido nuestro lugar en la sociedad. Tampoco podíamos acceder a trabajos remunerados, ni a obra social, ni a un Estado que nos contuviera como contenía, acaba otra paradoja, al resto de los mortales. Luego viene unos elementos, digamos, narrando todo su episodio, cuando fundan la Asociación de Travestis de Argentina, la ATA, la primera gran asociación en Latinoamérica, por establecer una red de lucha, sobre todo en penales, con la policía, estableciendo redes de soporte legal y médico en cárceles y en la calle. Y esto, lo que me interesa, viene justo casi al final del penúltimo párrafo y el último párrafo. Dice, la ley de identidad de género, lo digo porque viene muy al caso de lo que está pasando ahora en España, y tiene que ver con el enemigo que les voy a presentar hoy, que es el malo malísimo. La ley de identidad de género es una ley sobre la libertad, sobre el derecho a decidir sobre una misma, pero de ningún modo es una ley que venga a solucionar nada. Porque las travestis, lejos de esta humanidad unificada, de las modas y de los mandatos, somos lo que mostramos. Llevamos lo que somos en la frente, en las tetas, en las pelucas, en las manos. Somos travestis y no hay manera de ocultarlo. Incluso las más femeninas, las más pequeñas, por las que se juraría que son mujeres hechas y derechas, llevan la marca de Caín, la marca que indica que un día nos cagamos en todo y decidimos ser lo que quisimos ser. El ojo con que nos miran los demás, el resto, no se apiada con una ley de identidad de género. No se vuelve más tierno con una ley de identidad de género. Ese ojo no se vuelve más gentil, ni más solidario, ni más empático, ni más amoroso. Ese camino se construye de a poco. Lo construimos todas las que nos travestimos en los pueblos de mierda donde crecimos. Todas las que nos travestimos y soportamos que la gente que más amábamos nos diera la espalda. Lo construimos haciendo trámites y mostrando un DNI en el que figuraba nuestro nombre de varón y teníamos que explicar quiénes éramos. Lo construimos todas las trabas que anduvimos en la calle sin gusto, que fuimos a buscar trabajo y se nos rieron en la cara. Lo construimos todas las trabas que comenzamos a ocupar los lugares que no nos estaban habilitados, desde el bolichón más chongo y cuadrado hasta la universidad.
Lo construyeron Cris Miró, una vedette de la televisión argentina, y Pia Baudraco, la gran abogada y también transexual en las cárceles argentinas. Lo construimos todas las trabas que nos agarramos a las piñas con cuanto boludo nos insultaba por ser traba. Lo construimos cada vez que nos veíamos cara a cara con la policía, con la burocracia, con el rechazo. Y también lo construyeron nuestros amigos, los verdaderos, los que nos abrazaron cuando estuvimos tristes, los que nos trajeron comida cuando las temporadas de putanear se ponían duras. Lo construyeron también los que se dejaron tocar por lo hondo que teníamos dentro y no por nuestra apariencia. Y aquí viene con un cierre de ironía. ¿Qué mundo de mierda es este que me encuentra diciendo los lugares comunes? Fíjense, esto es precisamente la función del archivo y del testimonio personal. ¿Por qué? Porque cuando nos introducimos en qué es la identidad y empezamos a trabajar con la identidad, pues nos encontramos que en Occidente, solo voy a hablar de Occidente, o sea, cuando estoy hablando aquí estoy hablando de Occidente, o sea, olvídense de otras experiencias porque eso sería cuestión de otro trabajo, de otro análisis. En Occidente, desde el siglo aproximadamente XV en adelante, se ha construido la comunicación pública de los géneros, ha tenido una complicidad muy importante en los espectáculos de masa, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de la población europea era analfabeta hasta finales del siglo XIX, espectáculos como el teatro, que ahora ocupa un lugar secundario en los manuales como un género así, es como texto y espectáculo, pues lo dejamos ahí como a mitad, como una mixtura, y no han sabido lo importante que ha sido en Europa la educación, para bien o para mal, de la ideología europea o de la ideología heteropatriarcal, los modelos que el teatro ofrecía. Y cuando dejó de ser el teatro, fue el cine. Y cuando dejó de ser el cine, pues ahora son las series, las teleseries. Es decir, poco a poco cada cultura va generando su gran espectáculo de masas y el problema de los espectáculos de masas es que transmiten precisamente esas codificaciones que se dan en el mundo. Por ejemplo, la persona que ha hecho un análisis el más importante sobre ese uso y que lo ha denunciado, fíjense el título de su trabajo que es precioso, que es Julia Serano. Se titula Cazadores de faldas, ¿por qué los medios de comunicación representan la revolución trans con pintalabios y tacones? Y esto es lo que ella plantea con toda esa historia, porque porque eso sí lo he estudiado, les traía como un conjunto de cuando apareció la palabra maricón por primera vez, que fue en la comedia Serafina, el concepto de marión en el teatro del siglo de oro. Es decir, podía haberles dado una charla muy erudita sobre los modelos de teatro e incluso sobre el cine, porque afortunadamente tenemos un libro de Alberto Mira que se llama Miradas insumisas, que trabaja todo el concepto de lo gay y lesbian, pero también lo trans en el mundo del cine, desde los inicios, desde el cine mudo hasta la actualidad. Pero quería precisamente desmontar la impertinencia de esos modelos que se dan. ¿Por qué? Porque ahora verán por la serie que les voy a contar, pero quiero que vean sobre todo lo que dice al final Julia Serano, ¿no? Como mujer transexual, ella es mujer transexual. Como mujer transexual, les dije que a partir de ahora, salvo al enemigo, al malo, que estoy creando como una especie de suspense, salvo al malo, ya solo vamos a escuchar afortunadamente las voces de los que en muchas ocasiones no tienen la posibilidad de expresarse en público. Como mujer transexual, a menudo me encuentro con personas que insisten en que no soy ni puedo ser una mujer de verdad. Uno de los argumentos más utilizados sería algo así: ser mujer es más que simplemente ponerse un vestido. No podría estar más de acuerdo. Por eso es tan frustrante la confusión de la gente, porque aunque haya transitado de mujer y viva como mujer, rara vez uso maquillaje o me visto de una manera particularmente femenina. A pesar de que hay tantos tipos de mujeres trans como lo hay de mujeres en general, la mayoría de las personas cree que todas las mujeres trans buscan ser lo más bonitas, rosas y pasivas posible. Aunque es cierto que algunas mujeres trans siguen los estereotipos determinantes de belleza y feminidad, otras son abiertamente feministas y activistas que luchan contra estos mismos estereotipos de género. Pero esto nunca lo verás en los medios de comunicación populares, que tienden a asumir que todas las personas transexuales transitan de hombre a mujer y que todas las mujeres trans quieren lograr una feminidad estereotipada. Las personas trans, aquellas que transitan de hombre a mujer
o de mujer a hombre, y con frecuencia pasan completamente desapercibidas por el sexo opuesto al que les asignaron al nacer, tienen el potencial, y esto es importante, tienen el potencial de poder transformar el sistema de género tal y como lo conocemos. Nuestra existencia desafía la creencia tradicional de que las diferencias entre mujeres y hombres son principalmente productos de la biología. Las personas trans pueden causar estragos en conceptos que tenemos asumidos como feminidad y masculinidad u homosexual y heterosexual, dado que se vuelven insignificantes cuando el sexo biológico de una persona y el sexo con el que vive no son el mismo. Pero visto que somos una amenaza para las categorías que posibilitan el privilegio masculino y heterosexual, las representaciones de imágenes y de experiencias de las personas trans en los medios de comunicación se muestran de forma que reafirman los estereotipos de género en lugar de desafiarlos. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con una serie que yo calificaría de tramposa. He visto las dos, es magnífica. O sea, desde el punto de vista narrativo y desde el punto de vista de la trama, está muy bien, pero es tramposa precisamente por lo que plantea Julia Serano. La protagonista es una profesora, es muy importante en lo que nosotros llamamos el lugar de enunciación y quién enuncia. La directora, Gilly Soloway, su padre era transexual, es decir, cuando hace Transparent tiene una experiencia propia, familiar, se ve que está sensibilizada o que pretende utilizar también la serie o la construcción de la serie como un elemento. Pero ¿qué ocurre? Maura, la protagonista, y salvo en la segunda temporada en la que por fin hay un enfrentamiento con un grupo feminista y hay una lucha ideológica importante, pero que no está, a mi parecer, pero no era ese el tema, ahora me interesaba más otras imágenes, realmente tampoco profundiza. Pero ¿saben por qué me parece que es peligrosa? Porque mucha gente cuando habla de Transparent cree que este es un modelo, primero, viable, primero, extensible y que sería, por así decirlo, entre comillas, ideal. Y no es ideal. Es un profesor de universidad que decide por fin asumir su feminidad al final de sus días, a pesar de que ha tenido durante muchos años, especialmente en el año 94, que es cuando se insiste en esa experiencia, digamos, de toma de conciencia, de empoderamiento de su feminidad, pues realmente lo que nos encontramos es a un burgués que se puede permitir pagar 2.000 euros en unos apartamentos exquisitos llamados Shangri-La, que recuerden que Shangri-La remite inmediatamente a ese espacio utópico de la juventud eterna, donde vivían aislados, es decir, la potencialidad del gueto, y yo tengo cosas muy a favor del gueto, pero en este caso, tal como nos lo plantea, es una forma precisamente de aislar y crear una especie de comunidad. Aparece la comunidad solo cuando se reúnen con el colectivo LGTB de Los Ángeles en una habitación y hacen un corrillo, pero he contabilizado los segundos y son las escenas más cortas de cada episodio, con lo cual particularmente la idea de comunidad es para lanzar la idea de comunidad, pero no le interesa ver cómo se gestiona la comunidad o las discusiones, no plantea una exhibición de eso. Y sobre todo, y lo más peligroso, representa un tipo de ideología que nosotros llamaríamos blanca, no protestante, porque él es judío y además hace una reivindicación en parte de una forma de adoptar cierta normalidad de género, es convertirse en una matrona judía. El octavo episodio de la primera parte de la primera temporada acaba en el funeral de Ed y ella se convierte en la gran matrona, puesto que su mujer, su primera mujer, es una mujer que no está ahí, está en otro lado. Entonces ella asume el rol de control de toda la parentela. Es decir, está llena de trampas, es un tipo, cuidado, es un tipo de transexualidad que se da en zonas muy concretas de Estados Unidos, pero no es un modelo exportable, no es un modelo exportable y ni siquiera es un modelo en muchas ocasiones respetable, porque como veremos en este corte,
Y eso es muy noble por parte de Soloway, de mostrarlo, muestra la transfobia que existe, la confusión que existe, es muy interesante. Quizás lo más valioso de la serie sea precisamente mostrar que en la confusión están implicados tanto los que ven a Maura como las que comparten el viaje con Maura. Están todas como cabras en ese sentido, porque no saben qué son. No saben qué son porque están acostumbrados a responder a modelos y en lugar de activar redes de sociabilidad mucho más amplias que no sea el circuito burgués en el que se mueven. La etnicidad apenas aparece, no aparecen las condiciones de la pobreza que es connatural en muchas ocasiones a la población trans, no aparece el problema de las trans hispanas ilegales, no aparece realmente trabajado y son como elementos sueltos. No sé si a lo mejor en la tercera temporada lo pondrán, no lo sé, cuando salga la tercera temporada lo veremos, pero evidentemente se trata de un relato que queda muy bien para un espectador medio norteamericano que quiere ver algo tranquilizador y decir, he visto trans, me parece súper bonito, es genial y la valentía, etcétera, pero cuando vas realmente a cuál ha sido los episodios, realmente todo este proceso ha sido un proceso muy cómodo, cuidado, muy doloroso desde el punto de vista interior, pero muy cómodo desde el punto de vista material. Y como ejemplo, fíjense que vamos a poner del episodio 8 una conversación, crucen los dedos, son cortes muy pequeñitos. Creo. Se va a hablar, pues, y hago aquí. Amén, hermanas. No, pero entonces le ofreció hormonas a María. Se está hablando de Ramona. Bueno, no lo sabemos seguro, lo único que sabemos es que no ha vuelto. Hasta nunca, solo lo digo. De cualquier modo, hasta nunca. Somos travestis, pero seguimos siendo hombres. Eso es duro. Pues sí. Somos hombres. Somos hombres que llevan faldas. Hombres con faldas. Delicioso. Bueno, esas tenacillas. No querrás volver a casa con las orejas quemadas. Por favor. Ahí está Connie. Hola, Connie. Me gusta Connie. Hola, guapas. Hola. Hola. ¿Dónde has estado? Ay, Dios, ¿habéis estado en el lago? Tenéis que ir. Es como el agua de la bañera. No vamos a los lagos. Oh, ¿por qué? ¿Tenéis el periodo? Me mato. Me mato a mí misma. Tal vez lo haga. Si tengo que jugar más al mayón, ya que se ha ido a echar otra partida. Quédate con nosotras. ¿Puedo? Sí. ¿No os importa? Nunca podría conseguir que Sally viniera. Solo quiere ir a campamentos para hacer dieta. Oh, Dios. Claire me metería en un loquero. Oh. Nuestras mujeres no son como tú. Oh, ¿no son como yo? No, nadie es como tú. Ya No, admiramos créeme, tanto. no siempre fui así. Desde luego que no. ¿Conocías a esa persona de la que todos hablaban, a la que han, no sé, echado por tomar hormonas o algo así? Sí, Ramona, la he hecho de menos. Era divertidísima. Vale, ¿quieres oír tu horóscopo? ¿De qué signo eres? Eres una... Géminis. Lo sabía. Tu vida amorosa dará un giro inesperado este año. Géminis. Vaya. El placer y el romance serán lo esencial. Pues quien escribiera eso, obviamente está soltero. Yo quiero eso. Entonces Ramona se fue y nadie ha vuelto a saber nada, ¿no? Eso me pone No triste. sabemos nada. Pero este lugar no es para eso. ¿Para qué es este lugar? Esto es para expresar tu feminidad. Los travestis no son transexuales. Nunca deberían encontrarse. Deben estar en sitios distintos. Aquí más o menos. Esto básicamente es uno de los momentos más realmente importantes de esta película, cuando se refleja la transfobia dentro de la experiencia trans, ¿no? Y es muy común porque las luchas han sido y son en muchas ocasiones importantes entre los colectivos. Si eres tal, eres cual. El problema de la identidad, que es el siguiente. Ya vamos acabando, no se preocupe. Por cierto, hay una catalogación que me parece muy acertada, porque aparte de estar hecha por una transexual que ha leído y ha visto muchísimo desde la perspectiva transexual, y no digo con esto que las personas no transexuales no puedan hablar ni puedan estudiar con igual, pero sí con una sensibilidad especial, Julie Serrano habla precisamente
y cataloga todas las posibles experiencias de transexualidad, de travestismo y de transgenerismo en las artes a partir de dos tipos de presentaciones, que las tienen ustedes aquí. Se llama la transimpostora, es decir, aquella que sobre todo viene en sentido negativo o cómico, puede ser de los dos aspectos, aquella que logra engañar al hombre pero nunca será mujer, esa es uno de los grandes prototipos, y la transpatética, la que, digamos, se viste pero nunca desvela nunca logra ocultar bajo esa máscara precisamente su varón, al varón que está detrás. Esto es como ella cataloga precisamente a los dos grandes modelos que han construido estos medios de comunicación masivos a lo largo de toda la historia. Y les puedo asegurar una cosa, es muy útil, por ejemplo, para el teatro, porque efectivamente, en lugar de todos esos estudios acerca de los distintos personajes que se travisten, qué función cumplen y demás, realmente esta lectura de patética y de digamos, que oculta, que quita, que roba, entre comillas, que usurpa el papel de la mujer, son los dos grandes modelos con que básicamente se ha leído el papel del transgénero. El problema de la nomenclatura y de la identidad, y voy a ir corriendo de verdad, lo pueden ver desarrollado aquí, pero lo desarrolla precisamente Kim Pérez en el siguiente texto, si lo logro encontrar, que lo tienen aquí y tiene que ver, solo voy a leer el primer párrafo porque es muy importante y sobre todo lo voy a contraponer con otra trans que tiene una opinión contraria y muy respetable y maravillosa, que ha sido atacada visceralmente desde la academia, a pesar de que ella es una de las primeras que ha logrado acceder a la academia con una tesis doctoral sobre ella misma, que es transexual, llegada de América Latina, que ejerce la prostitución durante su juventud, adquiere luego formación universitaria y hace su tesis sobre ella con un problema, entre comillas, que el tribunal vio como grave, porque eres el sujeto y el objeto de estudio. hay una cosa, y eso fue una cosa que también llamó la atención. La cosa que luego derivó hacia posturas, y yo he tenido, y me parece honesto ponerla, a pesar de que no coincido con lo que ella dice, pero con Kim Pérez sí que coincido con el primer párrafo nada más que les voy a leer. Quiero decir que estoy girando hacia un no identitarismo. Creo que las identidades son necesarias, son conceptos y la mente requiere conceptos para entenderse a sí misma y entender la realidad. Pero en la medida en que se convierten en definiciones, señalan límites. La misma palabra definición contiene este significado y se convierten fácilmente en separatistas y excluyentes. Este exceso es lo que yo llamo identitarismo. Y creo que debe estarse en contra. Ningún ser humano debe dejar de buscar lo que tiene en común con otros seres humanos. Esto es lo que se llama universalismo, como se ha llamado internacionalismo. Por eso me opongo a cualquier exageración del valor de las identidades, que es lo que se llamaría identitarismo. Por eso asumo la tradición no identitarista del feminismo. El feminismo básicamente no es identitarista. Incluso el feminismo de la diferencia puede defender rasgos de identidad, pero no cae en ninguna exclusión del valor de otras identidades, que sería lo identitarista. El feminismo no es identitarista, el sexismo sí lo es. Hace una definición de carácter conceptual que podemos, si quieren, luego discutir, pero que establece precisamente que hemos ganado en estos últimos años, a partir, por ejemplo, del auge de trabajos, sobre todo de la teoría queer, pero también del transfeminismo y también del feminismo más tradicional, del feminismo. Han surgido trabajos importantísimos para ahora mismo estar defendiendo identidades como bastiones. Ahora precisamente lo que hay que defender es la fluidez, porque es lo que realmente molesta. La identidad tiende al museo, tiende precisamente a poner la peana debajo, mientras que la fluidez, solo les pongo un ejemplo, y es un ejemplo de combate. Si el ejército zapatista tuvo el éxito que tuvo al principio, es porque todas llevaban un pasamontañas y todas podían ser el subcomandante Marcos. La fluidez del género, la desidentificación de cara sobre todo a la lucha, es un elemento, no digo que sea el único, pero es un elemento muy importante en la lucha contra precisamente la discriminación, para la adquisición de derechos,
por la igualdad, etc. Entonces la identidad en muchas ocasiones lastra, que es lo que dice King, y es lo que ella pretende que sea el movimiento trans dentro del movimiento feminista, un elemento que permita la fluidez de identidades. Pero por otro lado, tenemos lo que dice Norma Mejía, esta mujer trans que hizo su tesis doctoral y que ha sido acusada en muchas ocasiones pues, de ser una radical, etcétera, etcétera. A mí no me lo parece. Lo que pasa es que ella sí dice, ella defiende la transexualidad en sí mismo y no lo de ser mujer. Para ella, que la transexual haya pasado por todo el proceso y quiera ser mujer, es un acto de reaccionario. Es un acto reaccionario, no es un acto revolucionario. Les pongo un poco la argumentación que ella da, solamente para que, si quieren, luego la pueden buscar. Ella ha publicado todo en la red, en gran parte, menos su tesis, todo lo demás está. Creo que su tesis ya también está. La transexual que se toma por mujer, que siempre lo ha sido, que esta es su esencia eterna, pero que por un error de la naturaleza ha sido encerrada en un cuerpo equivocado. Para corregir ese terrible error, pasa por ese periodo molesto y duro que es la transexualidad. Acepta ser transexual durante un tiempo, pasado el cual deviene lo que siempre ha sido, una mujer. No quiere que nadie sepa del error, porque considera, con razón, que la devaluaría socialmente. No mantiene ningún vínculo con la transexualidad ni con los transexuales, y es la más femenina de todas las mujeres, en su físico, en sus maneras, en su forma de ser. Se aferra más que nadie a los estereotipos. Es una reaccionaria. Esto es un problema que está dentro y que no podemos obviar. Es una discusión que nos parece que es además sana, muy sana. Y pasado esto de la identidad, que yo creo, ya sí que voy acabando, pero este es un regalo que les hago, si encuentro el guión. Perdonen porque yo soy así. Viene el papel fundamental y revolucionario de la memoria y de las historias de vida. Es la única manera que tenemos de recuperar eso. Aquí hay gente que está haciendo mucha memoria de vida del colectivo trans, que está trabajando. Hay gente en Algarabía, está Dani Curvelo con su proyecto artístico, que también es un proyecto de carácter documental importantísimo que se está haciendo. Tenemos, por supuesto, lo que hizo David con Rosario Miranda, etcétera. Es decir, hay una pequeña memoria fílmica, pero necesitamos más. Yo no se las voy a leer, pero toda la página 6 que ustedes tienen, les he seleccionado no fragmentos ni dramáticos ni melodramáticos, son todos transmujer, y hay algunas cosas que son estremecedoras, porque habla de cómo se hacen su autodiagnosis, porque no saben a quién hablar y no tienen a dónde acudir para que diagnostique qué le está pasando con 6 años. No soporta que le toquen el pene durante la relación, en otros casos. En otros casos se creen, no son travestis, son seres especiales. Es uno de los casos más interesantes. Ese sí que uno de los más estremecedores, como lo diría, yo realmente no soy travesti. Es decir, lo que quiero con estos testimonios confrontados es que vean que no hay una identidad, que no hay un relato único, que cada cual ha nacido y ha tenido su lucha de una manera particular y su trinchera es compartida, pero también hay un elemento individual en esa trinchera que no se puede transferir y que obliga a que sea fluida, a que no exista una identidad cerrada, porque es que si no, mi lucha se va a parecer a la tuya, pero no es la misma. Hay gente que tiene una relación extraordinaria con su masturbación, gente que se operó porque creía que se tenía que operar y ahora se arrepiente de haberse operado, gente que quería ser más mujer y inicia toda una trama de cirugías estéticas que terminan destrozando sus caderas. Unos testimonios, algunos alegres, otros menos alegres, pero son testimonios que a mí me hubiera gustado leer, pero creo, yo se los regalo, está aquí, para que los lean con tranquilidad, porque creo que merecen eso, porque el problema está en otro sitio. Y el problema está aquí, en este periódico. Bueno, no en este periódico en concreto, en cualquier periódico, los medios de comunicación. Porque uno, claro, yo les he intentado, el panorama yo sé que ha sido como muy atropellado y muy atomizado. Lo siento, me hubiera gustado venir y que ustedes escucharan a Alexandra o yo poder darles un relato, pero no voy a estar diciéndoles que el relato de la transexualidad o de la experiencia trans es
digamos, plural y venir yo aquí con un relato clausurado. Sería completamente, vamos, una incoherencia. Pero hay un libro que ha causado muchísimo daño. Además, es el libro que realmente creó este problema y no permitió que en un primer momento las compañeras de los movimientos feministas pues aceptaran en algunas ocasiones la experiencia trans dentro del movimiento feminista. De la experiencia trans mujer, porque también hay otro problema. ¿Qué se hace con la mujer que inicia su proceso a hombre? Nunca deja de ser mujer. ¿Quién se lo dice a la cara? ¿Quién le dice a la cara a una persona que pasa a trans varón que sigue siendo mujer? Entonces, claro, en un momento determinado, sobre todo en los años 70, pero sobre todo en los 80, ya en los 90 afortunadamente se empezaron a encontrar, hubo muchísimos puntos de encuentro con los encuentros estatales de Granada y demás. Afortunadamente todo este debate ha pasado y ahora mismo sigue levantado, pero la polémica, por eso digo, no está tanto ahí. Si hay todavía gente en el movimiento feminista que pues patologiza o discute el que una trans sea mujer o no, etcétera, si tiene derecho a... Por ejemplo, una de las cosas que le decían a Maura en la segunda temporada es que tú has vivido como hombre hasta los 70 años y ahora quieres vivir de lo que estamos consiguiendo, de lo que hemos conseguido cuando tú has vivido privilegiadamente como hombre y te has aprovechado de los privilegios de los hombres. Eso no es un argumento. Eso no es un argumento. Para, efectivamente, porque aquí hay compañeras feministas, ¿cuántas de miles de mujeres, por mucho que se les diga que hay una lucha abierta y que es una lucha que hay que mantener, cuántas no aparecen por las manifestaciones, cuántas asumen el estereotipo, cuántas son conscientemente víctimas, no inconscientemente víctimas? ¿Cuál es el juego entre las víctimas y los verdugos? Es que hay que tener mucho cuidado con eso porque en muchas ocasiones podemos caer en esencialismo. Y lo que ha pasado con el movimiento trans ha sido precisamente esa caída en una mirada muy esencialista, muy identitarista, que no ha permitido que a lo mejor se hubiera avanzado en muchas líneas más ricas. Y la culpable fue precisamente Janice Raymond con un libro de Transsexual Imperium. The Making of She-Male. Ella llegaba a decir que este libro fue muy mal interpretado en su momento. Ella siempre decía que esa no era su intención, que su intención no era decir que la mujer iba a desaparecer por culpa de la biomedicina, pero sí que enfoca el libro especialmente en que la medicina con estos nuevos avances que desde el año 70 y pico, recuerden que es un libro del año 79, con múltiples revisiones, que por culpa de la reasignación de sexo quirúrgica la mujer iba a desaparecer. Esto tuvo una resonancia en las discusiones feministas de este momento que hace que la sospecha pase al mundo trans, como que quiere sustituir o que va a desaparecer el elemento mujer de este debate. Claro, es un libro escandalosamente malo, muy exagerado, muy hiperbólico, pero que ha creado, por así decirlo, o creó en las principales discusiones feministas norteamericanas, creó un caldo de cultivo terrible. Por ejemplo, creó que en varios festivales, y el que exista el campamento que aparece aquí en el año 94 de Maura en Transparent es un ejemplo, se tuvieran que crear en parte campamentos para transexuales rechazadas de los campamentos y festivales de mujeres que se celebran en aquel momento, donde no se permitía a las mujeres que no lo eran de nacimiento. Tenemos hay documentales incluso sobre esta experiencia que fue muy traumática porque habían estado luchando juntas en la calle, pero luego en la celebración pues no se permitía el acceso de estas nuevas mujeres, como las llamaban ellas, nuevas y falsas mujeres. En muchas ocasiones se les llamaba falsas mujeres. Bien, entonces creo que el feminismo tendría que superar esto y voy a poner dos textitos como muy positivos para el final porque lo que me interesaba era desvelar esto. Pero antes de desvelar esto, quiero que cuando yo lea esto piensen en estas imágenes que les voy a poner, son muy breves. Miren, voy a eliminar, porque van a ver esta noche los dos documentales,
Lo siento, los van a ver completos porque esto es un crimen. A mí estas cosas no me gustan nada. Bueno, no me gustan nada y no las sé manejar entre las dos cosas. Aquí, menos mal que tengo apuntado. Sí, porque mi amiga Isa me llama cibertorpe porque lo soy, ¿no? Bueno, les explico los dos cortes. Miren, estos son para mí, estos dos documentales son para mí una de las experiencias más enriquecedoras y más duras y más bellas que he tenido en todos mis trabajos sobre las cuestiones trans y gay en las que llevo trabajando algunos años. Un antropólogo pidió a un chico que lo acompañara porque estaba haciendo un documental sobre las transexuales que se prostituían en Clichy. ¿Qué ocurre? Que cuando va con el documentalista, el chico, que se llama Sebastián de Ayala, se enamora por completo de todo el ambiente, etcétera, y aquel termina su trabajo y él se queda rodando, primero en un piso de trans latinoamericanas que hacen la prostitución en esa zona, siguiéndolas, hablándolas, viviendo y conviviendo durante muchísimo tiempo con ellas, que se llama Los travestis también lloran. Están los dos completos en YouTube, porque Sebastián los colgó para acceso libre en YouTube. Los travestis también lloran, es espectacular, pero luego de todos esos travestis que están en ese apartamento, se queda absolutamente prendado de Ángel. Ángel, cuya historia nos la va a contar aquí como un poquitín. Ángel lleva algún tiempo ahí, en esa zona, y todo el dinero que envía, lo envía a su familia, porque quiere construirse su casa. Quiere construirse una casa para cuando termine de trabajar, ir a trabajar a Ecuador y volver con su familia. Hay aquí una cuestión de etnicidad y de clase importantísima. Ángel es negro. Es negro en Ecuador. Cualquier persona que sepa lo que es ser negro en países como México, que los llaman la humanidad invisible, porque no tienen ni siquiera una historia de la negritud en México, o en Ecuador, saben que son poblaciones que están fuera del marco, entre comillas, etnográfico que ellos tienen. Y son comunidades que no se contemplan como... porque es una forma también de no enfrentarse al pasado esclavista de la mayor parte de las élites criollas que actualmente gobiernan el país y que han gobernado. Igual que así que si nosotros, como canarios, hiciéramos un pequeño rastreo por los orígenes de determinadas fortunas laguneras y orotavenses y nos encontráramos con que la mayor parte de esos apellidos que siguen funcionando incluso en el ámbito de la administración pública, pues vienen fundamentalmente de la esclavitud o del robo de tierra, etcétera, etcétera. Es decir, eso no le gusta a nadie. Pues a ellos tampoco, y realmente ya carga, fíjense que carga con una triple marginalidad. Primero, en París, la marginalidad hispana, la marginalidad de color, que también funciona en París, porque ha sido una potencia colonial, pero tiene una relación muy traumática. Y en tercer lugar, precisamente, la cuestión precisamente trans. Pero es que en su país tenía las mismas tres marginalidades, porque ser negro en Ecuador tenía también sus problemas. Entonces, cuando regresa a Ecuador, que es el segundo documental, los dos están en YouTube, el segundo se llama Ángel, porque lo dedica pura y exclusivamente a él. Yo solo les voy a poner un corte. En el segundo es cuando va a Ecuador y se da cuenta de que todo ese dinero es uno de los momentos, y se los voy a ahorrar porque es este momento cuando en el final casi el final del documental, va a ver por fin la casa que supuestamente le ha construido su familia. Su familia se ha gastado todo el dinero y lo que se encuentra es un chamizo de 4 paredes hechas de madera, y el pobre se queda mirando hacia donde supuestamente tenía que estar su cocina, y que lo único que tiene es el terreno. Todo el dinero que ha ganado con la prostitución en París ha quedado en nada, y luego tiene que volver evidentemente allí. Pero lo más bonito es el final, cuando está en Marsella, porque vuelve a ejercer la prostitución, pero esta vez en Marsella. Lo más bonito es que no le guarda rencor a su familia y lo entiende como parte
digamos, de todo esto. Es de una belleza, y me estoy emocionando porque tiene un toque casi de tragedia griega. Yo cuando hablan de tragedia griega entiendo más perfectamente a través de este tipo de experiencias en las que has dedicado 2 años en unas condiciones infames, porque se ven las condiciones en las que se prostituyen, la brutalidad policial, son además ilegales en París. Todas estas circunstancias, llega a Ecuador con la ilusión de encontrarse con una casa y quedarse ya en Ecuador, vuelve porque se ha encontrado que la familia la quiere mucho, pero se ha fundido todo el dinero que le había enviado para su casa, y sin embargo sus últimas palabras en el documental son de amor a su familia. Es un elemento que solo ocurre en los héroes y heroínas trágicas griegas, ¿no? Es un momento sublime, como podría ser pues las heroínas que ustedes conocen, desde una Electra pasando por cualquiera de las grandes heroínas griegas. Pero lo que quiero es que ahora sí nos metemos con el malo, pero quiero que escuchen lo que dice, que yo creo que sirve un poco como pre-conclusión a lo que quería comentarles. Bien, así como estoy, no soy ni hombre ni soy mujer, soy persona, nada más. Me creo una persona común y corriente como todas las demás personas. Y de ahí no puedo decir si me siento mujer o me siento hombre, solamente una persona más. Esto de aquí es para que le dé brillo a la peluca, le dé más vida, me le dé mucho brillo para que se vea el color más vivo. A los 16 años me fui de mi casa, ahorita tengo 34 años y no me da vergüenza decirlo. No sé ni leer ni escribir, pero no me da vergüenza, porque así habemos mucho en el mundo, pero habemos muy poco con ganas de superarse. Todos los días, esta es la misma rutina que hago. Cuando yo llegué aquí a París, no en mi casa, en Ecuador, yo era gay. Mi familia sabía que yo era gay, pero yo no me travestía. No era travesti, yo tampoco me transformaba, nada. Lo único que hacía era disfrutar la vida como cualquier otra persona. Yo trabajaba en Ecuador, yo era bailarín. Yo bailaba por el día, por la noche, pero igual en la discoteca donde iba a bailar me prostituía. Porque yo no lo hacía por mí, sino por mi familia. A mí lo que me ha interesado es mi familia. Y por mi familia estoy acá luchando. Porque si llego a pegar alguna mala enfermedad o que tenga alguna mala enfermedad, no me interesa morirme. No me interesa morirme. La vida es una ruleta que hay que jugarla. Si tú no sabes jugar en la ruleta o no sabes jugar en el loto, no vas a ganar nunca. Porque solamente de ganar no se ha hecho la vida. Entonces nadie sufriera, no hubiera pobreza ni nada por el estilo. Y desde que hay pobreza es porque estamos jugando en la vida y así es. Hay que saber ganar y perder. Creo que nadie que haya estado o trabajando o implicada en los movimientos feministas podría decir nada contra esto. Y podría decir que esto no es lo que ella quiere ser. Es decir, no hay ninguna... Bueno, hay posibilidades académicas y teóricas y todas las luchas conceptuales que quieran, pero la vivencia está ahí y es esta voz la que hay que escuchar. No es precisamente ni a Judith Butler, que también hay que escucharla, ni a nadie por el estilo, ni a Judith Halberstam, ni demás, que también hay que escuchar. Me refiero a que son voces autorizadas en un espacio
pero que también hay otras voces que tienen igual de autoridad que ellas. Y lo que tenemos es que negociar con eso. ¿Por qué digo esto? Sobre todo porque el enemigo para el movimiento feminista que todavía es reacio o que todavía tiene algún tipo de problema con la presencia del movimiento trans, no está en las trans, que siguen siendo la población marginada, sigue siendo la población con menor integración laboral que hay, la que tiene la historia más rota de todo Occidente, etcétera, etcétera. El enemigo está, pues, en un artículo, o en artículos como este, está en los medios de comunicación, está en algunas series y está en muchos sitios. Esto es del 25 de agosto de este año, del presente año, en el periódico La Opinión. Y para los que sepan algo de periodismo, está en página impar y ocupa toda una página central. Es decir, no es una carta al director, no es una pequeña artículo de opinión de un señor del erudito de turno del pueblo de al lado. No. Se trata de un señor al que le han puesto toda esta página, por cierto, es de La Opinión de Tenerife, pero al ser La Opinión de Tenerife parte de un conglomerado de opiniones de otras provincias, de prensa ibérica y demás, esto salió en toda España, o prácticamente en todas aquellas provincias que tienen una opinión. Opinión de Murcia, opinión de yo no sé qué y opinión de yo no sé cuánto. Bien, vamos a ver qué dice, porque se estaba discutiendo la ley de género de ayer. La de ayer, él dice y lo llama, porque ustedes saben que los retrógrados, los cavernarios, y lo siento porque ahora sí que me voy a poner panfletario y no me voy a callar, con permiso de la directora del curso. Ya el título, pero la sorpresa viene al final, Ya el título es bastante indicativo de por dónde van los temas. ¿Cómo se está imponiendo la ideología de género? Concepto que, como otros conceptos que están ahí en la red y que lo de feminazi, lo de yo no sé qué, toda esa terminología que todo el mundo se ríe, pero no debería reírse, debería ir a un juzgado. Porque si un cura te manda en una misa en la Catedral de la Laguna o donde sea, te manda a hacer un exorcismo para que Abu Bucaca no actúe en la Plaza del Cristo, pues tú también tienes derecho a que cada vez que un analfabeto como este me insulte como trans, como gay o como lesbiana o sencillamente como mujer, yo ir a un juzgado y también denunciar. Hay que empezar ya a, digamos, armarse un poco contra el enemigo, porque el enemigo está ahí. Por mucho que la homofobia haya caído, la transfobia haya caído, las violencias... No, cuidado. Perdona, ¿me puedes explicar de forma simplificada la ley de género? Porque yo No, fundamentalmente tiene que ver, primero, como protección, pero también la posibilidad de que en un momento determinado tú puedas con 16 años, pero también protege anteriormente, porque recuerda que ahora mismo, afortunadamente, por los testimonios de la página 6, los verás, a los 6 años tú necesitas tener algún referente con quien compartir esa duda. Es que no me siento así, yo me quiero vestir con ropa de niña o con ropa de niño, como la vida en rosa. Entonces, la ley de género lo que hace es, en parte, proteger toda la cuestión de anterior a los 16 años, permitir que a los 16 años también tú tomes la decisión sin tener un consentimiento de tus tutores, etcétera. Aparte, por supuesto, de proteger también cuestiones que están implicadas en el género. Es una ley muy compleja y es una ley que no responde a todo. Recuerda lo que decía Camila, que las leyes no van a cambiar la forma de mirar, pero pueden ayudar sobre todo a los que están empezando. Bueno, pues este señor habla de ideología de género, que es como digamos, la derecha más cavernaria, pero la derecha también más liberal, intenta estigmatizar y desautorizar y deslegitimar lo que llamamos como feminismo. No se atreven a decir feminismo, entonces lo llaman ideología de género. Pues no se atreven porque son cobardes, conceptualmente hablando son cobardes. A través del lenguaje y de las leyes. Parece que hay como un conglomerado, un complot paranoico, porque son también en ese sentido, los paranoicos son paranoicos, piensan que los demás son también paranoicos y crean pues sus redes. Bien, lo más grave de este asunto no es esto. Ni siquiera lo que dice, a mí no me preocupa lo que dice. Lo que dice son, es que con esta luz, bueno, dice, los grupos, aquí lo que tienen marcado aquí, pero si lo dice,
Voy a leerlo muy sencillo. Dice, los grupos de presión que más están influyendo para que los gobiernos adopten estas medidas lingüísticas son los grupos feministas de tercera generación. Estos grupos pretenden que con el pretexto de conseguir la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, que es lo justo y natural, los esencialistas todos creen que son la naturaleza, feminismo de primera generación, es decir, dice, por favor, volvamos al feminismo de primera generación. No sé lo que es el feminismo de primera generación y de tercera, pero yo sé lo que es la de primera ola, pero primera y segunda generación se ve que ha leído algo, pero muy por encima. Debe ser un escritor wikipédico, ¿no? Ha leído algo. O buscó en el Word Reference de sinónimos y dice, a ver, por ola, dice generación, pues esta me cabe. Bien, dice, el género es lo que consigue la igualdad según esta dialéctica marxista, como veremos a continuación. Ya empieza a haber rojos por todos lados. Esto no es grave, cuidado, esto no es grave. Tampoco es grave esto. Esto que aparece aquí en la que es llamativo que bajo la capa de no discriminación estas leyes penalizan a aquellos que discrepan de esta visión atípica de la sexualidad. Pretender cambiar de sexo es biológicamente imposible. Recuerden lo que decía Janice en The Transsexual Imperial, ¿no? Es decir, la idea de que la biomedicina va a acabar con todo. El miedo a que la medicina puede transformar los cuerpos. El cyborg de Donna Haraway, ¿no? Bueno, pues es eso. Dice, biológicamente, ya que todas las células del hombre, se supone que en genérico, que diría la RAE, del hombre, tienen la estructura cromosómica de hombre, cromosoma Y, y la de la mujer, de mujer, cromosoma X. Bien. La academia pone una autoridad. Siempre que hay algo, el DSM-5, recuerden que los DSM que manejan la psicología son verdaderos instrumentos de tortura para la población trans. Lo fue el DSM-1, el 2, el 3, el 4 y el del quinto todavía, a pesar de que se le ha dicho, póngase un poco las pilas, no se ha puesto las pilas. Disforia de género. Y están miles de ejemplares en la biblioteca de Guajara. Bueno, pues bien, pero eso es una cosa de los psicólogos clínicos. La Academia Americana de Pediatría, que suena como muy bien, ¿no? AAP, elaboró un documento que puede resumirse en 3 puntos. Primero, el género es algo subjetivo. Los seres humanos tenemos sexo. No sé qué quieren. Los pobres americanos, yo creo que lo tradujeron mal, pero bueno. 2, el 85% de los niños que sienten que su sexo no coincide con su sexualidad por naturaleza, cuando superan la pubertad, llegan a identificarse con el sexo que son, sin ningún tratamiento. Claro, a base de golpes, de ignorancia, de estar... dice, bueno, pues nada, eso es, por favor, que eso es lo que ha pasado en España o en la tradición trans burguesa española durante todos estos cientos de años. Personas que hasta los 70 años no encuentran realmente, o como Maura, de la serie trans. Y ahora, otra graciosa, ya voy acabando. Y 3, si se someten a tratamientos hormonales a estos niños en una edad tan temprana, se les lastra para toda la vida. Por eso la AAP concluye diciendo que la ideología de género hace daño a los niños. O sea, no 14.000 millones de años de heteropatriarcado, sino esto es la Asociación de Pediatría. Fíjense, esto tampoco es grave. Y ustedes dirán que no es grave esto. Dirán, ¿será lo último lo más grave? Vamos a ver. A mí me gusta mucho el suspense. Vamos a lo más grave, que es lo último. Se lo puse completo para que se rieran un rato, ¿no? En conclusión, es muy importante conocer los problemas que esta ideología origina a las personas y las instituciones. Por ello, es recomendable, cuidado, fíjense lo que dice ahora, es recomendable influir en los políticos que nos representan con la finalidad de evitar que siga adelante un anteproyecto de ley que se ha presentado en el Parlamento Nacional con la finalidad de imponer la ideología de género a todos los españoles. Bien, ¿esto es grave? No. No es grave, no es grave. ¿Sabes qué es más grave? No, ojalá. Esto es lo que hace cualquier grupo de presión. Bien. Lo grave es que quien lo firma se llama Ángel Jiménez Lacabe. ¿Saben quién es? Es un oncólogo multipremiado de la Universidad de Oviedo y del Hospital, y ha llevado durante muchísimo tiempo la Dirección General de Oncología, no solo en Oviedo, sino en Madrid.
es médico y ¿en calidad de qué habla? Habla en calidad de esto. La Asociación Española de Ética Médica y Bioética. Qué nombre tan curioso, ¿verdad? Suena bonito. Suena bonito, ¿verdad? Bien. ¿Saben quién es la presidenta de honor de esta asociación? Una doctora especialista en inmunología y es una de las mayores supernumerarias del Opus Dei. ¿Y saben quién es él? Un supernumerario del Opus Dei. No firma como tal, firma como oncólogo en una comisión que parece limpia de polvo y paja. Parece que nos está hablando la ciencia. Parece que nos está hablando la ciencia. Y quien nos está hablando son los que tenemos que considerar nuestros enemigos. Los que hay que redefinir en el campo de batalla. Y están, se los he puesto aquí para que hacemos un esto rápido. Los fundamentalismos religiosos, tanto los católicos como los protestantes, como los musulmanes, etc. Cualquier fundamentalismo de carácter religioso. La monitorización legal y burocrática. Volver a recuperar el concepto de repugnancia de Martin Hausmann, un concepto importantísimo que ya aplica precisamente a las leyes antihomosexuales de los estados norteamericanos, a partir del concepto de repugnancia, que jurídicamente no tiene ningún valor y que sin embargo ha ido poco a poco adquiriendo peso, igual que ocurría en algunos estados cuando tú podías pegar e incluso matar, como pasó en un caso, matar a una persona porque crees que siendo homosexual quería agredirte. Recuerden que esto ocurrió en Galicia hace 5 años. 2 personas mataron a un homosexual, se habían metido en su casa, lo mataron y la excusa que pusieron y fueron puestos en libertad, pero luego el caso se reconsideró, fueron puestos en libertad porque se activó la idea del miedo homosexual, que existe en muchos estados norteamericanos. La llamada repugnancia, que es una cosa preciosa en el sentido en cómo lo trata Martin Hausmann en este libro que se los recomiendo. El ocultamiento de lo humano, repugnancia, vergüenza y ley. La dictadura médica y biologicista, pero que claro, es que este hombre es dictadura biologicista, dictadura fundamentalista, o sea, él recoge todo este tipo, digamos, de amalgama de enemigos. Por eso le digo que era el mega malo, ¿no? Era el Pierno Doyuna de los dibujos animados. La dictadura médica y biologicista, el DSM-5, que se utiliza de manera masiva en psicología y donde todavía se trabaja con la idea de disforia de género. Es decir, se sigue patologizando, se sigue convirtiendo en enfermedad, algo que en muchas ocasiones, como hemos visto, es un problema de voluntad y un marco cultural que no ha permitido esta fluidez, pero que no es un problema de patológico. Lo han convertido en un problema patológico porque interesa al monstruo, no interesa precisamente a alguien que rompa el binarismo, y la trans rompe el binarismo. Luego, la clausura de las democracias representativas. A esto me refiero a que parece que vivimos en el mejor de los mundos posibles y se ha olvidado en parte que la lucha está todavía abierta y que hay muchos frentes abiertos y que hay que estar en esos frentes y estar dando la cara, comunicando o denunciando este tipo de cuestiones y diciéndolo, quién está detrás y diciendo cuál es el sentido de este tipo de ataques y a quién responde, a quién está sirviendo este tipo de ataque. No es gratuito que la última palabra de este artículo sea españoles. Y lo digo como filólogo y especialista en, por lo menos, comentario de texto. Es españoles. Que si fuera un texto oral, seguramente saldría como aparece españoles en determinada clase política. ¡Españoles! Así con toda la boca llena. Bien. La clausura de la democracia representativa, es decir, tenemos todavía que luchar porque la democracia amplíe el marco de trabajo y de lucha, es decir, no podemos quedarnos con la urna no es suficiente, la calle hay que recuperar la academia, hay que recuperar el espacio público, hay que crear las redes para que ese espacio público y esas asociaciones que están trabajando por una democracia que vaya más allá de la urna funcione, etc. Y los patrones de masculinidad y feminidad tradicionales. Esto es importante. Tenemos en nuestra contra, por mucho que se diga, tenemos en nuestra contra a la mayor industria de creación de productos culturales populares, que es Hollywood. Tenemos la mayor industria, que es la industria de la música, los videoclips. Tenemos muchas series, y no me estoy refiriendo a Transparent,
pero puedo referirme a muchas series. Bueno, a series yo no me puedo referir mucho porque no tengo tiempo ni ganas de estar viendo muchas, pero las pocas que he visto, etcétera. Es decir, el enemigo es grande porque estamos luchando con unos políticos aunados además con un discurso del espectáculo, de una sociedad del espectáculo que diría Guy Debord, con una sociedad que además sirve precisamente a esos principios y se retroalimentan y crean los patrones de normalidad a partir de la creación del imaginario. No, porque el teatro, las teleseries o las películas son las que crean nuestro imaginario. Por eso el teatro en el Siglo de Oro fue el mejor instrumento de la monarquía hispánica. ¿Por qué Felipe II y compañía apoyaron y convirtieron el teatro? Porque era la mejor manera de propaganda. No necesitaban aparecer en público. Lanzaban a Lope de Vega y Lope de Vega, ponme bien. No a mí, sino al que me fue antes, pero a la figura del rey. Y todo el mundo decía, ay, menos mal que viene el rey para salvar a la doncella. El príncipe debe quedar allí. Pero en este caso, la monarquía española. Bueno, esta generación de imaginarios, desgraciadamente, siguen funcionando y es muy difícil cortarlo. Y por último, para no salir tan melodramáticamente, y ahora sí, son 2 textos breves, muy chiquiticos. El de Kim Pérez se lo ahorro y ya lo ven ustedes. Bueno, este ni lo veo, este ya ni lo veo porque hay muy poca luz. Pero, mira, sí, pero bueno, Adán, porque si, por si acaso alguien quiere preguntar, no leas el primero, que... ¡Ay, gracias! Mil gracias. El primero es precisamente de cómo se fueron conformando los acuerdos y las alianzas entre el mundo feminista y las experiencias trans en la península, sobre todo a partir del encuentro de Granada, en los años 90. Pero el segundo es importante porque habla precisamente de la creación de redes, de cómo lo trans puede estar perfectamente en muchísimos escenarios y servir de un elemento de discusión y de trabajo y de fluidez. Lo importante es lo de la fluidez contra las identidades y los elementos fijos. Ya tendremos tiempo para fijarnos cuando estemos en la muerte y no podamos ni decir mu. Ahí tendremos tiempo de dormir y de quedarnos quietos. Mientras tanto, no. Y esto es lo que dice precisamente una compañera. Dice, algo que plantea a las personas trans y a los migrantes, es decir, cómo compaginar y articular la experiencia de los migrantes con la experiencia trans. El premio Rosario Miranda de este año fue precisamente a una migrante saharaui que llegó aquí en Patera y que ahora está en plena reasignación precisamente en un proceso en lo que la migración y lo trans se están retroalimentando asombrosamente, ¿no? Que participemos de estos movimientos para contaminar a otros movimientos. La palabra contaminar, maravillosa que en este sentido, ¿no? Cuando me dicen que no existe el colectivo Trans Galicia, yo digo que hay la posibilidad de vernos. ¿Para qué nos vamos a coordinar? Si voy al Foro Gallego de Inmigración o a la acampada del 15M, me interesa que me visualicen, salir del armario, que estoy ahí y que tenemos intereses comunes. El cambio va a venir por la sinergia, una revolución que venga, que los movimientos que se organicen limpiamente. No va a venir del papá Estado o de la mamá Iglesia. Son entrevistas orales y por eso esta sintaxis un poco rara. Entonces, final y ya conclusión, por si quieren decirme algo, tirarme piedras. Me da exactamente igual porque mi colectivo lleva siendo abominado durante muchos miles de años, así que no hay problema. Lo que quiero decir es que la identidad, a pesar de que el título era identidad, era precisamente para decirles que la identidad, si no tiene un carácter plástico, es decir, si no tiene un carácter adaptativo, capaz de dar cuenta, igual que de todo el universo de la mujer, tiene también que dar cuenta del universo trans, ver las sinergias que se pueden generar, los solapamientos, la ocupación continua, eso tiene que además articularse con todos los movimientos que intentan ampliar el concepto de democracia, de asumir un empoderamiento dentro de los espacios públicos y de los espacios también casi siempre reacios a esto, como pueden ser la academia en muchas ocasiones, donde todo lo queer, todo tal, se ha convertido en una moda y no en un trabajo real de recopilación de material. Entonces, lo que hay que intentar, por un lado, es volver a organizar esas alianzas bien, están prácticamente funcionando estupendamente, no hay más que ver el colectivo tan variado y el universo tan bonito y heterogéneo que presentó la ley en el Parlamento Nacional. No solo me estoy refiriendo a los grupos políticos, me estoy refiriendo a la gente de calle que llegó hasta el final, entre ellos nuestra compañera Boti. No me estoy refiriendo solo a eso, me estoy refiriendo precisamente a que
nuestra batalla no está en enfrentarnos ni hacer como un Hamlet y preguntarnos qué somos, a dónde vamos. ¿Tenemos cabida en el movimiento feminista? ¿Tenemos cabida en el movimiento feminista? Pues claro que hay cabida en el movimiento feminista para las personas trans. Es necesario. Pero como cuando el movimiento feminista tuvo que generar alianzas con los movimientos también de liberación civil, de los derechos civiles en Estados Unidos, como lo tuvo que hacer en muchísimos sitios y se está haciendo, precisamente porque si no estamos unidos, luego los que sí están en el poder, es decir, los que han ocupado con su carrera legítima de científico, han trasvasado el espectro de la ciencia y han mezclado la ciencia, en primer lugar, con una fundación con un nombre inocuo que no lo es, pero en segundo lugar, con unas creencias religiosas que por su ultrafundamentalismo son discriminatorias y son criminales para mucha de la población gay, lesbiana, feminista, trans, migrantes, etcétera, y que además tiene la anuencia de grupos de poder comunicativo para permitirse una página completa en un periódico. Este es el enemigo. Ni conceptual, ni terminología, ni si tú tienes tetas, no tienes tetas, si sigues con el pito, no tienes el pito, si solo te trasvistes 10 minutos al día y luego eres un tío. No. La conciencia trans que se implica en los movimientos feministas es una luchadora igual de importante para el feminismo como lo va a ser igual de importante para los movimientos de migración, para los movimientos de alcanzar mayores derechos, mayores espacios de libertad pública. Porque nuestro enemigo no está aquí. Nuestro enemigo no está en quien quiere más para todos. Nuestro enemigo está aquí, en quien lo tiene todo. Y lo ha tenido todo desde el principio de los tiempos. Porque este señor es Aristóteles. Y este señor es el que curaba las histerias en el siglo XIX a las mujeres. Y este señor es Freud. Este señor está creando o está siendo parte o portavoz y nos está engañando porque no nos quiere decir realmente desde qué lugar de enunciación está hablando. Él no está hablando desde una comisión científica. Él no está hablando como oncólogo. Él está hablando como un hombre con una fe determinada y una fe que desgraciadamente no es generosa y en la que no cabemos todos y todas. Y si no cabemos todos y todas, este es nuestro enemigo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y siento... ¿Quieres decir yo? No, gracias. Y siento primero que me he alargado, era una hora, lo siento. Y siento también no haberles ofrecido esto. De todas maneras, voy a hablar con mi amiga Izaskun Legarza, de la Librería de Mujeres, y cuando Alexandra pueda y ya se haya tranquilizado la cosa en México, la idea de crear un diálogo a través de Internet y que podamos colaborar todas y discutir todas con ella, entonces me imagino que a través de la Librería de Mujeres avisaremos del acto, porque era muy bonita, y me estaba diciendo a Adán que en mi mente era tan bonito porque era como... O sea, ¿para qué hablo yo de la experiencia trans cuando tenemos a una mujer trans que cruzó la frontera en tacones, ¿no? Como se titula su libro. Entonces, claro. ¿Cuál es tu idea? ¿Hacerla allí en la librería? En la Librería de Mujeres, sí. Yo creo que es un espacio adecuado y luego si el formato está bien, pues luego quizás ir a más sitios. Lo que pasa es que eso depende un poco de ella también, porque está en un proyecto importantísimo que es de SIDA, que no hemos hablado, porque digo, si meto aquí ya el epígrafe del SIDA, ya se acabó, estamos aquí hasta las 12. Porque está precisamente con las cuestiones de riesgo entre transexuales. En este momento acababa de llegar de Managua, porque son 5 países de Centroamérica las que se han comprometido a implementar medidas de información pública contra la... Exacto. Entonces sí, pero a ella la pueden encontrar... Bueno, ahora no, pero ella se llama Alexandra Rodríguez de Ruiz. Ella estuvo aquí, en Canarias, y es una de las activistas más importantes de Ciudad de México y fue durante muchísimo tiempo la gran dinamizadora de las trans latinas de San Francisco, que era donde vivía.
Entonces, es una persona interesantísima y maravillosa. Pero bueno, yo aviso a través del Facebook y demás, cuando vaya a hacer en la librería de mujeres, espacio que de camino, por favor, recomiendo porque es una trinchera. ¿De acuerdo? Es una trinchera que hay que soportar porque la trinchera hay que ayudarla. Hay que ayudar a la librería de mujeres. Sí, hablo alto. Sale una mujer con su vestido, maquillada, y se va desvistiendo, se va lavando y se va desmaquillando, y es una mujer que es transexual. Y el otro vídeo es de un joven diciéndole a su hermano que si no le importaría que se vistiera como mujer o se maquillara o se casara con un hombre, y el niño le dice que le da igual, que es su hermano, que el amor es amor. Entonces quería que me diera su opinión sobre estos comentarios que en parte los justifican con un señor omnipresente y omnipotente. Vale. El primer comentario es muy malo. Después el niño va a mirar normal. Eso que hombres se casen con hombres, Dios creó Dios creó al hombre hombre y mujer mujer. No nos desviemos. Lo siento, pero es que se comen se comen los signos de puntuación y comas y es horrible. Te diría que son analfabetos, pero no lo son. Es que me dan ganas de sacarme los ojos con cuchara. No nos desviemos, lo que Dios creó, no más, es lo que dice la Biblia, mis amigos, pero cada vez quien vive como le parece. Hoy en día lo que sí, sé que a Dios no le gusta eso. Otro, yo de ser el padre lo corro a la mierda, maricón asqueroso, tiempo al tiempo, y para eso están los padres, explicarles encima se filma. Ahí te das cuenta de que todos son unos descerebrados, dan asco. Otro. ¿Por qué? Porque juegan con la inocencia de una criatura. ¿Acaso no entienden que esto es una aberración? No porque esté de moda tenemos que aceptar y ya. Ellos nos quieren imponer lo antinatural, lo asqueroso, tampoco nos respetan. Dios no quiere esto. ¿Cuándo van a entender? Mente abierta a tu abuela. Otro, ni en el siglo anterior ni en este siglo, ni en el que viene, los putos serán aceptados porque es lo más grotesco y asqueroso que puedan haber en la vida. Y qué mal que utilicen así la inocencia de un niño para confesar sus porquerías. Más que sorprenderme, me da un poco de asco. La mujer, si quiere gustar al hombre, debe ser femenina. Si lo que quiere es ser lesbiana, pues muy bien, que haga lo que quiera. Insisto, ser lesbiana no la odio, pero sí me dan asco, como me dan asco muchas cosas en este mundo. Otra, ridícula mujer queriendo ser hombre. No se confirma... Joder, ¿cuántas faltas? No se confirma con el género que Dios le ha dado. Y así sucesivamente. Pues mira, hay dos opciones. Te lo tomas con humor y entonces le dices, oye, ¿tú has visto la propaganda de... Ay, ¿cómo se llamaba esta bebida gaseosa, la de prejuicio posjuicio? El acuario. Dice, ¿tú has visto esto de acuario? Bueno, pues pasa del prejuicio al posjuicio. Ya, si te lo quieres tomar al cachondeo, busca... Realmente la argumentación es muy endeble. Lo que pasa es que sí que demuestra lo que todos sabemos, que realmente hay una carga importante de homofobia implícita y que solo sale en estos momentos, cuando se supone, por ejemplo, con las imágenes de los niños. Pero si quieres ir en serio, les das un dato estremecedor y se callan la boca. Le dices que el 87%, última estadística, el 87% de los abusos sexuales en el hogar, sexuales a niños, son en el hogar y por parte de la familia directa del niño. Se lo dice. Que es preferible darle un piquito que no dar otra cosa. Se lo dices así. Y que vaya... Por eso es importante informarse de los datos, porque es muy fácil. Y luego ya... Cuestiones biologicistas de Dios y religioso, eso pues son opiniones personales, no tienen valor argumentativo ninguno. Es argumento débil, pues ya está. O sea, tú le dices, mira, si quieres que discutamos, yo por ejemplo hay gente con la que no discuto de estos temas, fundamentalmente porque por su fe, por su forma de pensar, etcétera, etcétera, son incapaces de abrirse a la posibilidad de que estén equivocados.
son incapaces, parten de la verdad. Recuerden lo que le pasó a San Pablo cuando fue a Grecia. Ustedes van al Nuevo Testamento y se dan cuenta, porque sirve para esto, se dan cuenta, y esto lo cuenta doña María Zambrano, que es una cosa muy bella de ella. Dice, se preguntaba por qué San Pablo, que es, vamos, un productor, vamos, fantástico, que es en Hollywood, hubiera creado maravillas. Bueno, se inventó a Cristo y todavía funciona el invento, imagínense. Pues imagínense, San Pablo llega y ella, María Zambrano, se da cuenta, dice, oye, se ha pegado un tour por todos los espacios públicos de Grecia para convertir a los griegos, y guarda un profundo silencio de su paso por Atenas. ¿Qué pasó en Atenas? Y María Zambrano hace esta elucubración, que es una interpretación un poco de lo que pasó en Atenas. Dice, claro, en Atenas él llegó y dice, ¡hey, ateniense! Que ven, traigo la verdad. Y dice, bueno, pues vete a los mercados, pero el ágora no te la podemos dar. Porque en el ágora nadie trae la verdad. En el ágora se busca la verdad, pero nadie la trae. Entonces, cuando ves ese tipo de discusión, tú dices, si estás dispuesto a negociar conmigo en un espacio de libertad, de consenso y crear un espacio común de discusión, lo siento mucho, pero yo soy un ser racional, me ha costado muchísimo bajarme del árbol digamos, al tipo de ser humano que soy, a mi especie. Digo, a lo mejor tú, que eres un homo ergaster, un homo habilis, a lo mejor te quedaste ahí. Yo he llegado a un sapiens sapiens y a mí me tienes que convencer con argumentos racionales, con la discusión y sobre todo con el feedback, con la retroalimentación en la que se va creciendo, el conocimiento se crea. Si vas con verdades, pues vete al mercado, pero no vengas al ágora. Vete al mercado, que era, recuerden que en el mercado ateniense, pues lo decía porque luego venían pues las personas que sanaban, los curadores, los no sé qué. Y bueno, pues vaya usted y vaya usted con los crédulos. Pero el ágora es un espacio de razón y de construcción. Y aquí me viene usted con eso. Entonces, a esa gente no. Sencillamente no hay que darles espacio. Porque realmente cuando la gente tiene... Es como si jugaras a un juego y alguien se sabe todas las reglas y te ha escamoteado las reglas a ti. O algunas de las reglas del juego y siempre va a ganar. Porque es una argumentación circular. Eso lo dijo Dios. Y tú dices, ¿dónde? No, pero es que hay que aceptar. Y empiezas con... Y es todo circular, caes en la trampa y son peligrosos. Por eso para mí era importante esta charla, porque yo hubiera tenido Alexandra o no y hubiera leído esto, porque esto me pareció absolutamente escandaloso, ¿no? A mí me parecía escandaloso. Y sin embargo pasó sin pena ni gloria y la gente lo habrá leído y habrá recogido la caca del perro con él y nadie... Pero habrá gente inocente que ve que lo escribe un famoso médico y desde una comisión que se llama de bioética y demás, que suena como muy bonito y muy exultante y muy científico, y se cree realmente eso, lo que esa barbaridad ha dicho, y que hay que presionar. Porque luego a esta gravedad del lugar de enunciación y de la persona que enuncia, ahora sí se le pueden sumar las 3 gravedades que yo les indiqué y que les señalé en el artículo. Porque lo que dice de la RAE a mí me da exactamente igual. Pero a donde va es precisamente a lo que ella llama la ideología de género. Es decir, lo más valioso que ha aportado la filosofía desde los años 50 en adelante en Occidente, en el pensamiento occidental, la línea de trabajo más rupturista y más importante, conceptualmente hablando, ha sido el feminismo en sus múltiples variedades. Nos guste o no nos guste, pero ese ha sido el feminismo. Como movimiento filosófico, el que más lejos ha llegado. Por eso no puede perder el tiempo en decidir y pasar el escáner a ver si eres mujer biológica o no. Porque eso sí que se llama sexismo, que es con lo que se ha luchado muchísimas veces. Sí. Bueno, se ha hecho un poco tarde y nos van a echar del TEA, pero muchas gracias.